Este es un proyecto que ha sido coordinado y liderado por Elisa y por Estíbaliz Sanz. Y bueno, pues tengo el honor de comenzar a hablar, pero no soy la madre del asunto pues, de ninguna manera. Bueno, el objetivo general de Procesa es medir el progreso de la adaptación local al cambio climático. Es un objetivo muy ambicioso y para nada hemos conseguido cumplir con esta misión, ¿no? Pero hemos empezado a reflexionar sobre ello y hemos empezado a utilizar algunas herramientas de las que disponemos para el contexto de ciudades españolas. Bueno, pues como ya os hemos comentado, Procesa es un proyecto que está apoyado por la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Transición Ecológica y bueno, pues el objetivo, que es la medida del progreso de la adaptación, es necesario contextualizarlo en el plano internacional, ¿no? ¿Por qué medir la adaptación es importante? Pues bueno, desde el Acuerdo de París, todavía más intensamente, la medida del progreso de la adaptación está siendo foco de atención internacional. ¿Por qué? Porque hasta ahora hemos medido nuestros esfuerzos en mitigación y nuestros esfuerzos en el sentido de si están siendo efectivos o no. En cuanto a la adaptación, pues el asunto es más complicado. La adaptación es un concepto, es un campo que es un poco ambiguo. Como hemos estado comentando, pues puede haber acciones, medidas o intervenciones, iniciativas o cosas que hagamos nosotros mismos, que los hagamos pensando en adaptarnos al cambio climático, y puede que haya muchísimas otras cosas en las que no estamos pensando precisamente en adaptarnos al cambio climático, pero que nos están proporcionando capacidad para adaptarnos en el futuro y ante retos climáticos inesperados. Pero aquí, ¿qué es lo importante? Pues no solamente lo que estamos haciendo, ¿no? Sino si lo que estamos haciendo es efectivo, está cumpliendo los objetivos con los que lo habíamos diseñado. En general, o bueno, con una jerga un poco técnica, se habla de outputs de la adaptación y esos outcomes, ¿no? Esas metas, esos objetivos. Outputs, pues todos esos planes, esas estrategias, intervenciones de las que hemos estado hablando. Acciones también comunitarias o acciones individuales. ¿Y cuáles son nuestros objetivos? Bueno, pues reducir nuestra vulnerabilidad al cambio climático y aumentar nuestra capacidad adaptativa. ¿Cuál es la problemática aquí? Pues bueno, para empezar es una problemática temporal. Muchos impactos todavía no han sucedido. Podemos reducir nuestra exposición, podemos reducir nuestra sensibilidad, sobre todo cuando estamos hablando de grupos vulnerables, pero no podemos estar preparados para todo y estar cubiertos al 100%. Por otra parte, también al hilo de esto, es la incertidumbre del cambio climático. No sabemos que los impactos van a ir aumentando, pero no sabemos cuándo van a suceder ni en qué magnitud van a suceder en cada momento. Entonces, de aquí una complicación añadida. Durante los últimos años, empezando creo que los primeros estudios fueron en 2012, pero ya en los últimos años ha habido más estudios científicos que nos están ayudando a comprender un poco cómo es la foto general de la adaptación en el mundo a manera global. También hay estudios focalizados en ciertas regiones como europeos, en Estados Unidos, en Canadá, pero como veis, sobre todo en países desarrollados. Estos son los resultados preliminares de otro proyecto, el proyecto CLIC, en el que hemos tratado de concentrar en los puntos naranjas y en las burbujas blancas, podéis ver dónde se concentra la actividad o los planes y estrategias de adaptación. Es un proyecto que evaluaba específicamente las ciudades costeras y, como veis, los puntos blancos son los planes de ciudades y de áreas metropolitanas y se concentran sobre todo en zonas desarrolladas de las diversas regiones en el mundo, ¿no? Por ejemplo, en Asia, en Japón, también tenemos en Australia, en Sudáfrica, casi toda Europa, Estados Unidos y Brasil, por nombrar algunos países. Entonces, bueno, ¿cuáles son los ingredientes o los aspectos comunes, las conclusiones comunes de todos estos estudios? En general, se observa que hay muy poco detalle en los planes y en las estrategias existentes. Hay una falta de implementación generalizada. Estamos empezando a planificar,
pero aún todavía no hemos llegado a la fase de implementación. Por eso, nuestra pregunta en Procesa y en todos los proyectos que ahora estamos desarrollando en nuestro grupo es si la mera existencia de planes de adaptación es un indicador de progreso e incluso de éxito de la adaptación. Y es que cuando pensamos en desarrollar un plan de adaptación, pues hay muchos factores, ¿no?, que influyen en nuestras decisiones. Por una parte nos preguntamos, ¿necesitamos nosotros hacer esto? ¿Es nuestra responsabilidad? ¿Tengo recursos para hacerlo? ¿Va a ser aceptado por todos? Porque aquí todos los actores tienen algo que decir, como nos estaba comentando Eric. Y por último, ¿será efectivo? Las cosas que pueda decidir ahora, que piense ahora que van a ser efectivas, ¿serán realmente efectivas en un futuro? Y ligado a esto, muchos otros factores, como se estaba comentando, la responsabilidad, si tenemos capacidades, conocimiento necesario para desarrollar e implementar esos planes y estrategias, financiación, tal como nos comentaba Petia, es un asunto importante, y tiempo también, porque el cambio climático o este reto va en paralelo a muchísimos otros retos que se nos presentan en las áreas urbanas. Por otra parte, cuáles son los intereses de todos los actores, cuáles son las necesidades de todos los actores y, en general, pues la aceptación social. Y, por último, bueno, pues cuáles serán, en realidad, los impactos a medio y a largo plazo. Y, bueno, pues de ahí es cuando podemos llevar a cabo esos planes de adaptación, ¿no?, tomando decisiones en cuanto a todos esos factores. En este contexto es cuando hemos propuesto esta herramienta de evaluación, porque veíamos que no solo es importante hacer planes de adaptación y prepararnos para el cambio climático, ¿no?, sino todos los procesos que tienen cabida en ese cómo lo estamos haciendo. Entonces, el objetivo de esta herramienta de evaluación que hemos utilizado en Procesa, que se desarrolló en proyectos anteriores financiados por la Comisión Europea, el objetivo es establecer las condiciones óptimas para que un plan o una estrategia de adaptación sea lo más sostenible en el tiempo posible y lo más efectivo posible a la hora de reducir vulnerabilidades y aumentar la capacidad de adaptación. Beneficios que vemos en esta herramienta, pues para empezar, identificar áreas de mejora y oportunidad, identificar áreas en las que es posible transferir conocimiento de unas ciudades a otras, pero no solamente transferir medidas, como hemos visto que puede ser conflictivas o bueno, que no puede encajar bien en distintas realidades, sino transferir también el cómo se hacen las cosas, los procesos que nos llevan a tomar esas decisiones. También identificar áreas en las que se necesita desde las ciudades apoyo externo, público, privado o incluso comunitario, porque no es posible pensar que las ciudades tienen que estar solas en esta carrera. E identificar, por último, procesos de adaptación que sean más robustos y con un posible mejor índice potencial de éxito. Añado posible potencial porque estamos hablando de incrementar nuestras posibilidades, no de saber a ciencia cierta la efectividad de lo que hagamos. Y bueno, pues para dar más credibilidad a esta herramienta, pues quería mostraros el ejemplo de Regions Adapt, que es una red de gobiernos regionales en el campo de cambio climático, biodiversidad y desarrollo sostenible. Tienen un proyecto, una iniciativa que se llama Regions, es Regions for, me he confundido, y el proyecto se llama Regions Adapt, en el cual ya proponen esta herramienta como una de las posibles herramientas en su portfolio para que las propias regiones la utilicen para evaluar sus procesos y sus planes de adaptación. Bueno, entonces, en Procesa, ¿cuáles pensamos que son los ingredientes de un plan de adaptación? Pues para empezar, queremos mirar aspectos políticos y económicos y aspectos también científicos y técnicos. Y un aspecto que nosotros pensamos que es común a ambas áreas es la legitimidad de todos estos procesos de adaptación.
En estos tenemos varios componentes en los que queremos hacer hincapié en los recursos necesarios para realizar estos planes, en la fiabilidad que tenemos a la hora de diseñar acciones, si hay responsables asignados para la implementación de esas acciones, cuál ha sido nuestro desempeño pasado en otros posibles planes ambientales o planes climáticos. Por otro lado, el apoyo institucional público y privado. Y en la parte científico-técnica, el conocimiento útil, aquí ponemos el apellido útil porque no solamente es conocimiento que se desarrolle desde el mundo científico para hacer mejores evaluaciones de riesgos o mejores evaluaciones de vulnerabilidad, sino que esto que desarrollemos sea utilizable en la práctica por las ciudades. En segundo lugar, la monitorización, evaluación y reporte. Y por último, la parte de la gestión adaptativa, porque la adaptación, debido a la incertidumbre, a su condición ambigua y a su misión a largo plazo, necesita dotarse de una gestión continua y un aprendizaje continuo. Os voy a mostrar, estos son los que se han resaltado, los 7 componentes principales de la herramienta, que los podemos ver en la segunda columna. A partir de estos definimos 17 indicadores que a la vez se distribuyen en 53 métricas. La herramienta es larga, es 53 métricas que medimos en todos los documentos políticos, estrategias, planes que tengan que ver con adaptación, pero con objetivo de ilustrar aquí un ejemplo y también en Procesa en general hemos utilizado este diagrama de araña en el que queremos mostrar pues, las 3 áreas, ¿no? La área política y económica, la área científico-técnica y, por último, el componente de legitimidad. Y esto también son unos resultados, luego veremos algo similar en el caso de ciudades españolas. Esto es resultados de aplicar la misma herramienta en ciudades del mundo, en el proyecto CLIC. Como vemos, las ciudades muestran diferentes tipos de desarrollo, se ilustran de diferente manera. Sobre todo, creemos que factores importantes son las metodologías que utilizan, el apoyo externo que tienen para realizar esos procesos de adaptación y también, por ejemplo, un caso interesante es, no se me muestra aquí el pointer, pero es el caso de Los Ángeles, que se muestra un mejor desarrollo principalmente debido a que incluyen la adaptación al cambio climático en instrumentos existentes, en este caso en los Hazard Mitigation Plans, que es un instrumento que tiene una historia fuerte en Estados Unidos y, pues, por lo tanto, tiene unos procesos bastante instaurados ya. Cuando observamos esto de una manera agregada, vemos que hay áreas de mejora importantes y luego veremos también que en Procesa los resultados se reflejan casi de la misma manera. Por lo tanto, podemos pensar que estas áreas de mejora no solamente son propias de estas ciudades españolas, sino que reflejan un poco las necesidades y lo que tenemos que aprender en cuestión de planificación de la adaptación. Por una parte, vemos que la parte de financiación, recursos y la coherencia del plan respecto al Producto Interior Bruto de la ciudad o de los presupuestos municipales, pues es un área en la que no estamos siendo muy fuertes. Por otro lado, la naturaleza normativa de los planes y también si responden a legislación nacional o regional también es un área en la que se podría considerar realizar mejoras. Y por último, vemos también que la parte de monitorización, evaluación de reporte y la parte de gestión adaptativa es un área que también necesitamos pensar en cómo se debe realizar, en qué indicadores tenemos que proponer, en cómo tenemos que monitorizar esos indicadores, porque no solo se trata de monitorizar si estamos implementando lo que estamos proponiendo, sino si eso que estamos implementando está siendo efectivo. Y bueno, ahora paso la palabra a Esti, que os contará la realidad de las ciudades españolas.
Vale, bueno, a mí me toca el turno antes del café, me imagino que todos estaréis, que sea breve. Vale, bueno, yo os voy a comentar, como os ha dicho Marta, un poco los resultados de la herramienta aplicada a las ciudades españolas dentro del marco del proyecto Procesa. Vale, en principio os voy a comentar un poco el análisis de las ciudades que hemos encontrado que tienen una regulación de la planificación, los resultados de la herramienta, las oportunidades que hemos visto detectadas de mejora, las cosas que hemos visto en las que estamos fuertes y que vamos por buen camino y qué pasa con las ciudades que no tienen plan. Hemos hecho un análisis muy previo sobre la integración de la adaptación en otros instrumentos de planificación municipal y las conclusiones. Hemos encontrado 11 ciudades a nivel estatal que tienen una regulación de la planificación y vemos que son unos planes bastante recientes. Y el contexto un poco de estas 11 ciudades que hemos encontrado la planificación son 11 planes que 6 de ellos regulan solamente adaptación, 3 mitigación y adaptación, 2 mitigación, adaptación y calidad del aire, y resaltar que el 100% de estas 11 ciudades han firmado el Covenant of Mayors, con compromisos de 73 de mitigación y adaptación y luego un 23% solamente de mitigación. Ya sabéis que a partir del 2014 estuvo, como ha explicado anteriormente en la PETIA, ¿no? PETIA de la oficina. El compromiso de mitigación son compromisos aproximadamente desde el 2006 y adaptación desde el 2014. Entonces, muchas ciudades que han firmado después del 2014 el Covenant of Mayors pues han regulado los planes de adaptación, ¿no? Porque tienes 2 años a partir de entonces. Ese 82% de las ciudades han firmado la Red de Ciudades por el Clima y el 100% de esas ciudades cuentan con una estrategia regional de cambio climático. Y luego Cataluña es la región con una mayor planificación de las 3 capitales de provincia y también cuentan con una ley de cambio climático. Como resultados de la herramienta, o lo que os ha comentado Marta de los indicadores y de los componentes, estos son los resultados por ciudades. Tampoco voy a entrar a comparar ni a explicarlo, sino lo voy a explicar de una manera agregada, general. Y vemos un poco los componentes que vemos que hay que mejorar o que reforzar, ¿no? Vemos en recursos y en coherencia, en recursos en el sentido de la propia financiación de los planes, la necesidad de contar con una planificación de financiación para la evolución de las medidas, incluso una coherencia con los propios presupuestos municipales, ¿no? Que es algo que hay que reforzar. Luego, es muy parecido a lo que comentaba Marta a nivel internacional. En legislación y naturaleza normativa vemos que sí que sería necesario que haya una necesidad a nivel nacional y a nivel regional de obligar a las ciudades o forzar en cierta medida a que efectivamente desarrollen estos planes. Y en evaluación de opciones de adaptación sí que vemos que igual hay ciudades que sí que lo han hecho, pero que sí que sería necesario igual hacer un detalle más exhaustivo a la hora de seleccionar las medidas de adaptación, ¿no? Y en mecanismos de aprendizaje, sobre todo nos referimos a que sí vemos que igual sí que sería necesario reforzar los propios reajustes de los planes, en el sentido que son planes que igual tienen un horizonte temporal de 4 o 5 años o más y que al final el cambio climático es algo que va evolucionando y que entonces pues, el propio mecanismo de reajuste, ¿no? Veíamos, por ejemplo, pues, que Murcia tenía un análisis multicriterio o en función de los resultados que van dando los procesos MER, ese proceso de reajuste en la propia ejecución del plan. Y luego, transparencia y diálogo. A pesar que la mayoría de los planes pues, efectivamente han contado con procesos participativos, sí que echamos un poco en falta el nombrar, el saber quién ha participado y en qué forma, ese conocimiento que se ha aportado, de dónde proviene y en qué medida, ¿no? Qué agentes han sido los implicados. Y luego en equidad y justicia pues sí que nos vemos y que estamos un poco más bajos que a nivel internacional, en el sentido que sí que hay que tener en cuenta en mayor medida a la población más vulnerable y tener en cuenta el fin de esas, de esas propias medidas, ¿no? ¿A quién se dirigen esas medidas? Al final la población vulnerable es la población más afectada por el cambio climático y sí que es necesario tener una especial atención, tanto en el proceso de elaboración del plan como en su finalidad. Oportunidades, lo que comentamos, prever una financiación, ya es una asignación presupuestaria seria que garantice la ejecución de las acciones, considerar esos marcos normativos y regionales y nacionales que obliguen a la elaboración de los planes
Las medidas que no se queden en meras recomendaciones y que tengan un carácter ya, pueden ser normativo o un carácter vinculante en el sentido de cuanto más exacto sea quién es el responsable, qué plazos tiene, qué apoyos tiene, ya no solamente el área, sino ya la subárea, direcciones. Eso, cuanto más se cierre, más vinculante van a ser las medidas y va a garantizar más su ejecución. Luego, el saber priorizar las medidas en función del riesgo identificado, ¿no? Lo que comentaba un poco Marta antes, que al final, o sea, el relacionar las acciones de adaptación, las medidas de adaptación, con cómo afecta a la reducción del riesgo, ¿no? Para poder saber priorizar. No solamente de un horizonte temporal, que en eso efectivamente estamos bien, sino más de impacto en el riesgo. Prever un reajuste del plan, como os comentaba, y un responsable de su coordinación. Ya sabemos que cuanto más haya responsable, pues más posibilidades hay de que se pueda ejecutar de una manera eficiente. Y luego mejorar la participación y transparencia en la elaboración de los planes y considerar a la población más vulnerable. Y luego, cosas que hemos visto, o sea, análisis que hemos visto que estamos bastante bien, la participación en redes nacionales e internacionales. Bueno, no sé si os he comentado, igual se me ha olvidado, hemos analizado 11 de las capitales de provincia en España, ¿no? Por eso esos 11 planes son de las capitales de provincia. Hay muchísimos municipios pequeños que cuentan con sus planes de adaptación, pero al final nos teníamos que fijar en algo y teníamos que acotar un poco el análisis y así por las capitales de provincia. Y de estas capitales de provincia, como os comentaba, el 100% están adheridas al Covenant of Mayors y el 82% a la Red de Ciudades por el Clima. Priorización y planificación temporal de las medidas, están todas, sí que está la mayoría de los planes planificados en un horizonte temporal de corto o medio plazo. Estamos muy bien en experiencias anteriores en mitigación, incluso, como os comentaba, desde el 2006 que se comenzaron con los primeros PAEs, incluso ya hay muchos resultados de reducción de gases de efecto invernadero por los reportes que hay en el Covenant of Mayors o incluso por iniciativas de las ciudades. Entonces, en ese sentido sí que tenemos una buena experiencia, independientemente que ahora lo bueno de los PACES nuevos es que ya van a juntar la mitigación con la adaptación, con lo cual pues, va a ser mucho más eficiente y va a haber muchas más sinergias y evitar acciones de mala adaptación. Luego, la evaluación de la preocupación de la ciudadanía por el cambio climático pues es algo que las ciudades sí que lo están testando y sí que lo están teniendo en cuenta a la hora de elaborar sus observatorios de ciudad, ¿no? Identificación de los riesgos climáticos y vulnerabilidad, la mayoría de los planes se fundamentan en un análisis previo de riesgos y vulnerabilidad. ¿Y qué pasa con las ciudades sin plan? Hemos analizado 13 ciudades de capitales de provincia que todavía no cuentan que están en elaboración, pero que todavía no cuentan con un plan, una regulación de adaptación. Y hemos analizado los planes de emergencias municipales, los planes generales de ordenación urbana, que como sabéis es el documento macro urbanístico de la planificación de las ciudades, que es tanto macro, pero que puede llegar a micro, porque te puede llegar a regular hasta ordenanzas de urbanización y edificación, con lo cual pues, son muy importantes, teniendo en cuenta además que tiene un horizonte temporal igual de 5 o 10 años. En Bilbao, sin ir más lejos, todavía estamos con el vigente de 1995. O sea, para que os hagáis una idea, que es un documento que es muy importante que considere la adaptación, ¿no? Los planes de Agenda Local 21 y las estrategias de desarrollo urbano sostenible e integrado. Estas estrategias son unas estrategias urbanas financiadas con fondos FEDER para el desarrollo de las ciudades con un punto de vista de sostenibilidad, y uno de sus objetivos estratégicos es el cambio climático. Y como resultado, después de 6 PEMUs, de planes de emergencia municipal, hemos visto que 6 de ellos, todos identifican los riesgos climáticos, pero solamente menos de un 10% de las medidas están relacionadas con la adaptación al cambio climático. De planes generales de ordenación urbana, de los 12 planes generales que hemos conseguido localizar, porque uno no estaba publicado y no conseguimos dar con él, 6 identifican riesgos de cambio climático, pero solo un 2% de las medidas están relacionadas con la adaptación. Esto es un hecho bastante significativo de la necesidad de integración de la adaptación al cambio climático en la planificación urbana. También comentaros que los planes generales de ordenación urbana que están en desarrollo en la actualidad, por ejemplo,
que ya tiene su aprobación inicial, efectivamente están metiendo la adaptación de cambio climático. Pero luego, si te pones a analizar las medidas, claro, son muy poquitas. Con lo cual, hay que darle una vuelta. De los planes de Agenda Local 21, uno solamente hemos encontrado que identifique riesgos climáticos y menos del 5% de las medidas están relacionadas con adaptación. Estos simbolitos, bueno, el primero, aquí en el PEMU lo ves, yo creo que se deduce, ¿no? Uno es inundabilidad, el otro es sequía, aumento de la temperatura, fenómenos meteorológicos adversos y deslizamiento de desprendimientos o deslizamientos de laderas. Luego, de las estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, de las 10 que hemos localizado, solo 5 identifican riesgos climáticos y menos de un 3,5%, lo cual también es muy significativo, teniendo en cuenta que las EDUSIS al final, dentro de uno de los objetivos, es el cambio climático. Vale, como conclusiones, estamos en un estado muy inicial de la adaptación, queda mucho camino por recorrer, solo un 21% de las ciudades de capitales de provincia cuentan con adaptación. Es verdad que en breve, de aquí a unos años, este número va a aumentar, por ejemplo, Sevilla, Vitoria, Bilbao, muchas ciudades están ahora en proceso de elaboración de sus estrategias conjuntas de mitigación y adaptación. Amplias oportunidades de mejora, mejorar la financiación, asegurar la asignación presupuestaria para la ejecución de estos planes, flexibilidad, carácter vinculante de las medidas, fundamental, que no queden en meras recomendaciones, mejorar la participación, la transparencia. Importante el apoyo estatal y regional en financiación, apoyo técnico, pues el apoyo de la Fundación Biodiversidad, el apoyo de IOBE. Esto es fundamental para el desarrollo de los planes por los municipios. Transparencia y el diálogo en el proceso de planificación. Ya sabemos que todo lo que entendemos que es algo nuestro, hay una implicación fundamental. Cuando ves que es algo ajeno, impuesto, siempre hay una reticencia, y esto es muy importante, tanto en agentes claves en adaptación a cambio climático como en la ciudadanía, que entiendan que es algo propio. Por eso es tan importante los procesos de participación dentro de los propios planes. Consideraciones de equidad y justicia, tener en cuenta a la población más vulnerable, y aquí van dirigidas las medidas, y tener en cuenta a ONGs y a asociaciones y sectores con una especial sensibilidad en la elaboración de los planes. Y la importancia del Covenant of Mayors en la elaboración de los futuros PACES, como os comentaba, y luego la necesidad, por último, acabar comentando la necesidad de la integración de la adaptación en el resto de políticas y planificación municipal, además de la normativa municipal, en las propias ordenanzas, ¿no? Ordenanzas de urbanización, ordenanzas de edificación, de espacios verdes y demás. Y eso es todo. Muchísimas gracias.